Nada, pues quisiera que me acompañarais de nuevo en esta mañana. Sabéis que en este tiempo que estoy compartiendo la palabra con vosotros, por la voluntad del Señor y por los ancianos que así me lo piden, estamos viendo el libro de Génesis, andando por él, y hemos llegado ya al capítulo 6. La última vez que compartí la palabra con vosotros vimos el capítulo 4, Caín y Abel, ese horrible crimen que cometió Caín sobre su hermano Abel, y terminamos ese capítulo leyendo el versículo 26 que decía, 4:26, el tercer hijo que le vino a Adán y Eva, dice que era Set, que el Señor se lo dio en lugar de Abel, y dice, y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y quedamos allí, ¿verdad? Como de nuevo se había establecido el orden que el Señor había puesto para que así siguiese todo. Luego vimos el capítulo 5, nos describe los descendientes de Adán, y llegamos al capítulo 6, donde encontramos que nos dice ya en negrilla los traductores la maldad de los hombres. O sea que entre apenas el versículo 4, Caín y Abel, el versículo 5, los descendientes de Adán, hasta el versículo 6, se ha vuelto a desvirtuar todo. Aquellos que veíamos que hacían la voluntad del Señor, en el 4:26, pasando un tiempo en la descendencia de Adán, vemos como nos marca el capítulo 5 algunos hombres de renombre, como fueron especialmente Matusalén, Enoc, que se nos dice que caminó con Dios, o sea, el testimonio de Enoc no puede ser mejor, ¿verdad? Como también nació luego Noé, y a partir de aquí se desvirtuó otra vez todo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la cafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tu hijo contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y del ave según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y comenzamos en los 2 primeros versículos, que dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas del hombre eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. De la lectura simple de los 2 versículos, pues poco podemos sacar. No nos explica mucho la palabra del Señor. Pero para ser justo voy a decir que hay 2 tendencias grandes entre los estudiosos de la palabra sobre estos 2 versículos. 2 interpretaciones que no se ponen de acuerdo entre ellos, y por lo tanto lo que prevalece es la palabra del Señor. Y lo que el Señor nos dice aquí, como decimos, es escueto y poco podemos sacar. La primera de estas 2 interpretaciones dicen los comentaristas que se refiere a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Que nos dice aquí el versículo de Dios, viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Bueno, esta primera interpretación nos dice, y ellos se apoyan en Judas 6 y otros textos, que eran ángeles caídos, que habían abandonado donde correspondía que estuviesen, en su presencia del Señor, y se habían casado con mujeres pues del mundo. Algo que obviamente era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Se apoyan también en la presencia que aconteció de ángeles a Abraham, ¿verdad?, en forma humana, y también los que aparecieron en Sodoma, a Lot, que también eran con una apariencia totalmente humana. La segunda interpretación nos dice que tenemos a los hijos de Dios y a los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? La descendencia de Set. Aquellos, ¿verdad?, que hacían la voluntad del Señor, según nos dice aquí la palabra del Señor, y hemos leído también en 4:26. ¿Y quién eran las hijas de los hombres? La línea descendiente de Caín. Aquellos que se apartaron del Señor y no quisieron saber nada de Él. La palabra ángeles no aparece en el contexto de lo que hemos leído, en este versículo, ni en todo el capítulo. Y si hubieran sido, dicen estos ángeles, ¿por qué tuvo que sufrir la raza humana, la creación, por el pecado de ellos? Más aún, a lo largo de la palabra, en el contexto de toda la Escritura, vemos como aquellos piadosos que hacen la voluntad del Señor se les dice que son hijos de Dios también. Luego estos mismos también presentan ciertas dudas sobre el hecho y nos dicen también, en este contexto, los hijos de Dios, los descendientes de Set. ¿Toda la descendencia de Set era piadosa? ¿O también nos dice, toda la descendencia de Caín no eran piadosos? Hermano, el Señor sabe lo que pone en su palabra y nosotros no podemos ir más allá de lo que leemos y de lo que el estudio general de la palabra así nos quiere referir. Lo que sí es verdad que tanto seamos de los que vemos una interpretación o la otra, lo que sí nos deja claro el mensaje es que toda la creación, haciendo referencia al hombre, se había desvirtuado de una forma horrible. Había cambiado todo el contexto que el Señor había creado para lo que no había creado. Se había vuelto en rebeldía y hacía todo aquello que no era correcto delante del Señor. Versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el espíritu
con el hombre, para siempre, porque ciertamente la carne, mas serán sus días 120 años. El Señor es paciente, mucho más de lo que nos merecemos cada uno de nosotros, pero tiene límite. Se lo decimos esta mañana a aquellos que nos estáis escuchando y que todavía estáis dudando, porque si nos estáis escuchando, algo hay en vuestro corazón, alguna inquietud, ¿verdad? Y estáis pensando si dar ese paso de aceptar al Señor o no. El Señor es muy paciente, mucho, pero tiene límite. Su paciencia tiene límite. El Señor es soberano, pero tú tienes una responsabilidad delante de Él. El Señor nos dice en este capítulo 3 que el tiempo de los hombres va a ser 120 años, que también fue el tiempo en el que tuvo Noé, estuvo Noé construyendo el arca y siendo pregonero de justicia, como veremos en la voluntad del Señor en los capítulos 7 y 8. Nos dice 1 de Pedro 3, 18 y 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Fueron salvas, solamente 8. 120 años predicando la palabra del arrepentimiento, Noé, y solo 8 rechazaron el mensaje del Señor. Y nosotros hoy te decimos a ti que no rechaces el mensaje del Señor, que el Señor es paciente, mucho más de lo que merecemos, pero tiene límite. Tiene límite. El Señor sigue llamando al arrepentimiento a través del tiempo. Llamó al arrepentimiento con el testimonio de Adán, con el testimonio de Set, con el testimonio de Matusalén, de Enoc, de Noé, de los profetas, de Jesucristo mismo que vino a este mundo, de los apóstoles, de la Iglesia a través del tiempo. Y sigue advirtiendo al hombre que ese plazo se puede terminar en cualquier momento. Segunda de Pedro 3, 8 a 10. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, amigo, el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay límite. No es para siempre, hay límite. Que el Señor venga a pedirte cuentas, o que te llame a su presencia. Estamos aquí. Ahora, en este momento, mañana, no sabemos si vamos a estar aquí o en la presencia del Señor. Dice el versículo 4, que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había gigantes, había gente con unas proporciones especiales. Parece ser aquel gigante Goliat que luchó contra David, aquellos gigantes que vieron los espías cuando entraron en la tierra prometida, y también aquellos que se le decía que eran individuos extraordinarios por su desempeño, que también hoy en día le decimos a alguien que es extraordinario en algo, le decimos es un gigante, ¿verdad? Pues aquí estaban antes y después también. Y llega al versículo 5, donde el Señor nos da una descripción de lo que es el hombre en ese momento, que nos deja, ¿verdad?, atónitos, pero es la línea del hombre, desde que entró el pecado en el mundo. Así es, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. Y el hombre sigue siendo igual. El hombre ha avanzado espectacularmente en tecnología, algo fuera del conocimiento, de una generación a otra, espectacularmente ha avanzado en tecnología. Pero seguimos siendo lo mismo. Seguimos siendo los mismos que se describe aquí en 6.5, seguimos siendo lo mismo. El corazón del hombre solamente tiene su pensamiento hacer el mal. Solamente hay que mirar el mundo que nos rodea. La maldad del hombre, cómo lo controla, la maldad del hombre, cómo está llevando este mundo a la destrucción. Dice 6.7, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Qué frase más dura, amigo! ¡Qué frase más dura, hermano! Le dolió a Dios en el corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepintió el Señor de lo que hizo. Qué dolor más grande en su corazón. Y sabemos por la palabra del Señor, por su palabra, que Dios no es hombre para que cambie, ni caprichoso, ni arbitrario, que hoy dice blanco y mañana dice negro, no. Pero también es verdad que es soberano. Y nosotros tenemos una responsabilidad con Él. Y no puede permitir un comportamiento así delante de Él. El hombre no puede actuar libremente como le dé la gana sin una responsabilidad. El Señor tiene que reaccionar contra el pecado. Se arrepintió, le dolió, se entristeció. El Señor no iba a permitir que esto siguiera así. Iba a poner final a lo que estaba aconteciendo. Pero gracias al Señor, mirad lo que encontramos en el versículo 8. Pero, porque si no, no existiríamos ninguno, no haría nada. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé, ¿verdad? Como dice luego 9 y 10, varón justo, perfecto y que caminó con Dios. Hebreos 11.7 nos describe perfectamente en este capítulo tan precioso de los héroes de la fe a Noé. Dice 11.7 de Hebreos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que venía por la fe. Fe y obediencia. Fe y obediencia. Dejó claro, muy claro, ¿verdad? Noé que su Señor era su creador, era su soberano, era su salvador y que Él iba a actuar por fe y obediencia. Y así halló gracia. No halló gracia por otra cosa, no halló gracia porque fuera uno de los grandes, ¿verdad? Que también lo era, sino porque era obediente a Él. Versículo de 9 al 10 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. La descripción que encontramos aquí de Noé, ya quisiéramos, yo por lo menos, que en algún momento pudieran decir de mí. Justo, perfecto y que caminó con Dios. Justo en el contexto de que vivía según las reglas de Dios, obedeciéndole en todo, según los caminos de Dios, comportándose como Dios quiere que nos comportemos sus hijos rectamente. Perfecto, perfecto era en el contexto, en comparación de todos los que había a su alrededor y de que cumplía con los preceptos de Dios. Y también nos dice de él que caminó con Dios. Caminar con alguien, en este contexto que decimos, es una unión total a Él. Caminar con alguien que tienes una relación muy, muy estrecha con Él. Y Noé tenía una relación muy estrecha con Dios y Dios con Noé. Y caminaba con Él. De pocas personas encontramos en la Escritura que se nos dice que caminaran con Dios. Enoc,
y Adán y Eva en el huerto del Edén, y poco más. Caminaban con él. Se requería, hermanos, mucha fe, mucha obediencia, mucha confianza en el Señor para hacer lo que hizo Noé, para que se rieran de él durante 120 años, le criticaran, se mofaran, y él en ningún momento flaqueó y siguió adelante, construyendo algo que todo el mundo desconocía, en un sitio seco totalmente, cuando aún ni llovía, en este momento de la historia. Dice versículos 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. La tierra, la simiente de Satanás, arraigó en el hombre desde el huerto del Edén, cuando a través de la mentira desobedecieron al Señor, y en ese momento se corrompió el corazón del hombre y la tierra. Y el hombre se convirtió en un mentiroso y en un destructor, porque va de la mano del pecado y de la mano del padre de mentira, el homicida desde el principio. El hombre ha corrompido a la creación, el hombre se ha corrompido a él, sigue en su propio camino, no quiere saber nada del Señor ni de su voluntad, lo ignora totalmente. Se ha apartado del propósito para el cual fue diseñado. Por lo tanto, cuando el diseño se corrompe y se aparta totalmente del plano por el cual ha sido diseñado, el Creador tiene que ejercer juicio. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. El Señor iba a ejecutar ese juicio a través del diluvio. El ser humano había recibido la promesa en 3:15. Vimos hace una semana atrás, Génesis 3:15, la promesa de un Redentor, alguien que vendría a derrotar a la semilla del diablo, ¿verdad? Se le dijo que iba a tener un Salvador que vendría, y en vez de estar en espera de aquello, el hombre se ha olvidado de todo, no quiere saber nada, se ha corrompido, no quiere saber nada de aquello. Y desde ese momento, desde el momento de que Caín asesinó a Abel, el mundo se dividió en dos sentidos, en dos caminos. Aquellos que siguen el camino de la obediencia al Señor, en sus estatutos, en su forma de comportarnos, en su forma de vivir, y aquellos que no quieren saber nada del Señor. Pero saber una cosa, amigos, Dios es soberano y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él. ¿Quieres creer en Él o no quieres creer? Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Esa es tu decisión. Pero Él un día traerá juicio sobre ti también. Y el Señor va a traer aquí juicio sobre la creación con un diluvio para poner fin a la maldad del hombre. Pablo en Romanos 3:10 así lo confirma. Nos dice: no hay justo ni aún uno. Y el mismo Señor en Marcos 10:18 al joven rico le dice: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El contexto de justo, el contexto de bueno, solamente alcanza al Señor, y solamente a través de Él, aquellos que aceptamos la cruz de Cristo, podemos también decir que somos justificados por Él. Muy pocos creyeron en la palabra del Señor, lo hemos leído, ¿verdad? Apenas 8, Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Solamente aquellos se salvaron por creer en el Señor. Dice el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Un arca. No le dijo que hiciera un navío, ni un velero. No tiene que ver nada con eso. No tiene que ver nada. No iba a navegar, iba a flotar. Iba a ser
una balsa, algo que flota, y más aún, en la descripción no vemos que tuviera timón. No tenía timón, no iba a tener que ser tripulada, no tenía velamen, no tenía velas, no tenía mástiles, no iba a navegar, iba a flotar, simple y llanamente, y el Señor era el que le iba a guiar. La madera que nos describe aquí de gofer probablemente sería de cedro o ciprés, nos dicen los historiadores, muy abundantes en la zona donde se desarrolla toda la historia, que se calcula que es sobre la zona de Armenia. Y esta madera que decimos, cedro o ciprés, son maderas muy resistentes, muy fuertes, aguantan muy bien la humedad, y más aún cuando iban a ser impermeabilizadas con esta brea, ¿verdad?, por dentro y por fuera, con todas las juntas, para que fuera totalmente estanca, porque, como decimos, no iba a navegar, iba a ser golpeada por agua por todos los costados, por arriba y por abajo. Y iba a flotar perfectamente. Y dice el Señor, versículo 15-16, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Y una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Le da las medidas exactas, porque el arquitecto, ingeniero del arca no fue Moisés. Moisés fue la mano de obra. Fue el Señor el que así, ¿verdad? Perdón, Noé otra vez. Noé fue el que la construyó y el Señor fue el que la diseñó y la diseñó perfectamente. Las dimensiones eran espectaculares, no fue un barquito así, un velirito de estos pequeños que vemos en algunos pantanos, en algunos estanques, no, era una nave grande, Era una nave grande. 45 centímetros más o menos se le da la medida de un codo. Y entonces la longitud viene a ser de unos 135 metros de longitud. Pensad que un campo de fútbol estándar tiene entre 90 y 120 metros. Pues 15 metros más grande que uno de los más grandes que conozcamos de campo de fútbol, ¿vale? O sea que ya es grande la longitud que tenía. Anchura, más de 7 metros de altura de un edificio, más de 7 metros de anchura. Y de altura, pues alrededor de entre 4 y 5 metros de plantas también de altura de un edificio. 5 plantas ya es grande un edificio. Pues estas son las longitudes que tenía más o menos el arca, una caja bastante grande, ¿verdad?, con una ventana en la parte superior para que vieran si era de día o era de noche, si estaba el cielo abierto o estaba encapotado, ¿verdad? Y una puerta sola, solamente una puerta, que tiene un significado muy especial. Una puerta, como veremos luego capítulos más adelante, como Noé, cuando entró, ¿quién fue el que cerró esa puerta? ¿Verdad? Así que tenemos una nave aquí muy estable para que flotara, donde solamente hay una puerta. Y mirar el detalle de la puerta. Quiero llevaros a Juan, no hace falta que lo busquéis, 10, 7 y 9, donde hay alguien que dice que es la puerta, para entrar también a la salvación. La puerta del arca era a través de la que se podía salvar. No había más puertas. La ventana entendemos que era pequeña y estaba arriba, por ahí poco podrían entrar. La puerta era para pasar y tiene un significado muy especial. Dice Juan 10, 7 y 9, yo soy la puerta de las ovejas, está diciendo el Señor Jesucristo. Él es la puerta. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta será salvo. Solamente nos podemos salvar a través de Jesús. Él es la puerta y Él estaba allí también, en ese momento. Esa es la puerta a través de la cual podemos acceder a la salvación. Juan 14:6 también dice el mismo Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es la puerta, es el camino que nos lleva a la puerta. Es la verdad única, porque no hay más verdades, amigo, que en esta mañana nos estás escuchando. Que no te engañe nadie.
Que no te diga que la verdad, es que cada uno tiene su verdad. No, verdad es solamente una. Y solamente podemos salvarnos a través de Cristo. Dice el versículo 17: He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. No había llovido aún en este tiempo en la tierra. Nos dice la descripción de la palabra que se generaba una neblina, que era la que regaba los campos y los manantiales, y los ríos eran también los que daban el agua. Hasta entonces no había llovido. Y nos dice aquí que va a traer un diluvio. Por desgracia hemos vivido estos meses atrás lo que podría haber sido el diluvio, algo, ¿verdad?, espectacular, que lo destruye todo, que lo anega todo y que trae mucha muerte y destrucción. Estas danas que hemos tenido en la parte este de España y también aquí en Andalucía, especialmente en Valencia, se han cebado con ellas. ¿Qué ha acontecido allí? Pues ¿qué no sería este diluvio que vino y que arrasó toda la creación? Un diluvio. Y nos dice Lucas 17, del 20 al 37, que no vamos a leer hoy, apenas leeremos el 26 y 27, cómo va a ser la venida del reino de Dios. Dice Lucas: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Y qué pasó cuando entró Noé en el arca? Después de 120 años de pregonar la justicia de Dios, el arrepentimiento, y ellos burlándose y no creyendo en nada, dice que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y así será en los días del Hijo del Hombre. Va a ser igual. Se sigue pregonando la palabra del Señor y la gente sigue viviendo una vida de espaldas a Dios. Dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un pacto que luego se desarrolla en el capítulo 9 perfectamente. Un pacto con Él, donde iba a ser protegido Él. Su mujer, sus hijos y las mujeres de su hijo van a ser protegidos en una relación de amor, gracia y misericordia de Dios hacia ellos. Versículos 19 al 21. El juicio de Dios hacia la creación. Y si todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Solamente 2. Aunque luego ya veremos más adelante que hubo algunas excepciones. Macho y hembra serán 2 de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 2 de cada especie. Meter en el arca todo lo que se pone aquí, recogido en apenas unos versículos, no sería tarea fácil. No sería tarea fácil. Menuda obra de logística para que entraran todos, y en especial para tener alimento para todos. Menuda obra de logística, pero ¿sabéis una cosa? No era Noé el que iba a hacerlo. ¿Iba a hacerlo quién? El creador soberano de todo, el Señor. Y para Él nada hay imposible. Y para Él todo puede ser hecho porque eres el que lo hace todo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Dice el versículo 22 que Noé no dudó nada. Noé no puso en tela de juicio lo que el Señor le había dicho. Dice que, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo. Y parece fácil decirlo, así. Bueno, el Señor le mandó y lo hizo. Lo que le estaba pidiendo Dios a Noé era algo complejo.
Complejo no ya por el desempeño que tenía que hacer para construir ese arca enorme, que también, con un tiempo límite, 120 años, sino que iba a hacer algo que no se había hecho hasta entonces, algo que iba a ser de testimonio más que grande para todos los que allí estaban, todos los que pasaran por allí, todos los que le vieran, que le preguntarían, ¿qué haces? ¿Para qué esto? ¿Qué estás haciendo? Y cuando Noé diera testimonio de todo, parece ser que le creyeron poco, por no decir ninguno. Nadie creyó. Todos se burlaron de él, se reían, no sabían qué estaba haciendo. Para concluir ya, en esta mañana. El gran engaño de Satanás al hombre desde el principio es hacerle creer que es como Dios. Es hacerle creer al hombre, hacernos creer que somos buenos y que tenemos capacidades para arreglar las cosas. Por mucho que se tuerza algo, podemos buscar la solución y llegar a arreglarlo. Somos capaces de aún, de solucionar nuestro futuro, no ya aquí, sino para la eternidad. ¿Sabéis cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que es el germen de todo. El problema del hombre es que es parte, por no decir la totalidad, del problema, del pecado, de la destrucción y de la maldad. Vosotros pensar en un momento en esta creación sin el hombre, el planeta con todos los animales, y no estuviera el hombre. Ahora metemos el hombre en la ecuación, el pecado, y tenemos el mundo en el que vivimos, que sigue teniendo cosas preciosas por la voluntad del Señor y su misericordia para nosotros, cuando vemos la naturaleza y la gracia del Señor para que no de nosotros, pero encontramos todo lo que el hombre ha hecho. El hombre, desde que fue engañado, cayó en el engaño de Satanás y desobedeció a Dios, ha ido de mal en peor. En la época de Noé se ve que la maldad del hombre tenía, ¿verdad?, una altura incontestable, de continuo. Solamente, dice en su corazón, era hacer el mal, la violencia que también se describe en todo momento. Ha llegado un momento en la historia que el Señor tiene que parar eso. Está todo corrompido, depravado en todo momento. Pero el Señor dio una oportunidad más a la humanidad a través de Noé y su descendencia. Hoy sigue dando una oportunidad más a la humanidad a través de la cruz de Cristo. Y tú, delante del Señor, tienes una responsabilidad. Luego no podrás decir que no sabías, que no entendías o que no habías comprendido. El Señor presenta su mensaje de salvación en cada momento en este mundo. Y cada hombre tiene la responsabilidad de aceptarlo o negarlo. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres lo aceptaron. El resto no quisieron aceptarlo. Y cayó sobre ellos el juicio de Dios. Para terminar, volvemos a leer Juan 10, 7 y 9, donde dice: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta del reino de Dios, dice Jesús, y cualquiera que entre por esta puerta será salvo. En esta mañana te pedimos, amigo que nos estás escuchando, que medite en tu corazón si merece la pena negar a Jesús, negar a Dios y su mensaje de salvación, para vivir aquí en esta vida como tú veas oportuno y sufrir una eternidad luego fuera de Él. Nosotros, los que aceptamos al Señor, vivimos aquí según Él nos indica, obedeciéndole en todo, o así debería ser, para tener la certeza de que después viviremos una eternidad junto a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.